vamos a iniciar con el área número 2 de geometría. Tema número 1, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sirve para resolver triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tengan un ángulo de 90 grados. Siempre que hay un ángulo de 90 grados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se utiliza? Bueno, primero identifiquemos las partes de este triángulo. Este triángulo tiene dos lados que se llaman catetos. Los catetos son los lados que salen de acá, del ángulo de 90 grados. Desde la A hasta la C es lo que llamamos un cateto. Y desde la A hasta la B es lo que llamamos el otro cateto. Son dos catetos. Y entre ellos dos siempre va a estar el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Opuesto al ángulo de 90 grados va a estar la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo y siempre va a estar opuesta al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Pitágoras nos sirve para averiguar uno de los catetos o la hipotenusa. Para poder averiguar la hipotenusa, por ejemplo, yo necesito conocer la medida de los dos catetos. O si quisiera averiguar un cateto, por ejemplo este de acá, yo necesitaría conocer este cateto y también la hipotenusa. O sea, son tres datos, dos catetos y una hipotenusa. Para poder averiguarlo, siempre vamos a necesitar dos lados. Es imposible averiguar un cateto si me falta la hipotenusa. No serviría Pitágoras y habría que buscar algún otro método para averiguarlo. Entonces, ¿ok? Las fórmulas son estas. Si ustedes quieren averiguar la hipotenusa, tienen que aplicar esta fórmula. Entre paréntesis se suman los catetos elevados a la 2 y se les saca la raíz. Y si quieren averiguar un cateto, entre paréntesis igual tienen que restar la hipotenusa elevada a la 2 menos el otro cateto, el que no estoy averiguando, el que ya conozco, elevado a la 2. Y se le saca raíz. Importante reconocer que cuando es hipotenusa va a estar sumando y cuando es cateto va a estar restando. Entonces, esas son las dos fórmulas que ocupamos memorizar para el teorema de Pitágoras. Y hay un derivado del teorema de Pitágoras que viene por acá, que es la distancia entre dos puntos. Esto es cuando nos ponen un plano cartesiano. Vamos a tener por acá el eje X y el eje Y. Nos van a dar un punto cualquiera y otro punto cualquiera, y este punto va a tener un valor en X y un valor en Y, que ahí nos los van a dar siempre en los ejercicios. Y este punto también tenía un valor en X y un valor en Y, que ahí ahorita les enseño cómo es que se averiguan. Y con esos dos valores puedo aplicar la fórmula. La fórmula en realidad es el teorema de Pitágoras para averiguar la hipotenusa, nada más que adaptada a este plano cartesiano. Es en el primer paréntesis se restan los catetos X. Este vendría siendo como un cateto. Esta X y esta X se restan. No importa cuál reste de primero, o se pone una de primero, la otra de segundo, o al revés, no importa. Lo importante es que se tienen que restar y elevado a la 2. Y en el otro paréntesis vendría siendo el otro cateto, que es restar las Y. Igual no importa en el orden en que se resten, puedo poner una de primera o ponerla de segunda, no hay problema mientras que las restemos. Elevadas a las 2 se suman y en raíz. Entonces esta fórmula viene siendo la de la hipotenusa, nada más que adaptada para esta distancia entre puntos. Entonces son tres fórmulas que ocupamos memorizar. Las dos de Pitágoras, hipotenusa cateto, y la de distancia entre puntos. Con esas tres fórmulas podemos resolver cualquier cosa. Vamos a ir a resolver algunos ejercicios de marque con X. Número 1. Considere la siguiente información acerca del triángulo equilátero. ¿Qué significaba equilátero? Aquí siempre nos van a estar poniendo conceptos de años anteriores. El triángulo equilátero era el triángulo que tenía los tres lados iguales. Por ejemplo, aquí me están diciendo que desde la A hasta la C mide 2 unidades y ese AC es un lado del triángulo. Por lo tanto, este lado desde la A hasta la B también va a medir 2 unidades. Y el lado de abajo desde la B hasta la C también va a medir 2 unidades. Todos los lados miden 2 porque es un triángulo equilátero. Y veamos qué nos están preguntando. De acuerdo con la información dada, ¿cuál es la medida de la altura h? Aquí me están dando una altura, pintémosla en color rojo. Desde este punto A hacia abajo esa es una altura. Y es h. Por aquí hay un ángulo de 90 grados. El triángulo equilátero no tiene ángulo de 90. Al triángulo grande no le puedo aplicar Pitágoras.
Pero a la hora que lo partí a la mitad, este triangulito aquí, esta mitad de la derecha, por ejemplo, sí tiene ángulo de 90. O sea, a ese sí se le podría aplicar Pitágoras. Si dibujo el triángulo aquí por aparte, aquí mide 2, que es el 2 que ya me daban. Este cateto de abajo va a medir 1. ¿Por qué? Porque todo el lado desde la B hasta la C medía 2 unidades. La altura vino y lo partió a la pura mitad, o sea, por aquí 1 y por aquí 1. Entonces este cateto mediría 1 y este es h, que es la altura. O sea, si lo analizamos en forma de Pitágoras, por decirlo de esta manera, tengo la hipotenusa, tengo un cateto y ocupo averiguar el otro cateto. Todo se ajusta para poder usar la fórmula del cateto. Para poder usar esa fórmula yo voy a necesitar el otro cateto y la hipotenusa. Entonces averiguémoslo. Copiamos la fórmula aquí para recordarla. La fórmula decía que era cateto es igual a raíz hipotenusa elevado a la 2 menos, cuando estamos averiguando un cateto se resta el otro cateto elevado a la 2 y eso nos va a dar la medida del cateto, que en este caso es la altura h. Entonces hagamos la fórmula aquí. H, que es el cateto, es igual a la raíz. Entre paréntesis se pone la hipotenusa, que sería 2. 2 elevado a la 2 menos el otro cateto. Ok, ya puse la hipotenusa, estoy averiguando h, el otro cateto sería 1. 1 elevado a la 2. Y listo, esto lo puedo empezar a resolver para ver cuánto da. Entonces, vayamos resolviéndolo poco a poco. Primero las potencias. 2 elevado a la 2 sería hacer 2 por 2, 4. Bajamos el menos. 1 elevado a la 2 es hacer 1 por 1. Cuidado, hacen 1 por 2. Es multiplicar el 1 dos veces. 1 por 1 da 1. Quedaría 4 menos 1, que 4 menos 1 es 3. O sea, quedaría raíz de 3. La raíz de 3 se podría hacer en la calculadora, pero no va a ser necesario. Porque si vemos las opciones, aquí está el raíz de 3 y esa sería la respuesta correcta. Entonces Pitágoras nos ayudó a resolver este problema. Entonces muchas veces va a venir una figura que no es un triángulo rectángulo, pero dentro de la figura podemos aplicar Pitágoras. Como en este ejemplo que sigue, el ejercicio 2. Me hablan de un rombo, pero el rombo también se puede hacer con Pitágoras. ¿Cómo así? Vamos a ver. El rombo está compuesto por la diagonal mayor y la diagonal menor. Por acá viene. Este es el rombo. Es como un diamante. El rombo tiene una característica. Las diagonales tienen ángulos de 90. O sea, aquí yo tengo 4 triangulitos chiquititos que son rectángulos. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es trabajar solo con uno. No es necesario averiguarlos todos, porque el rombo tiene la característica de que todos los lados son iguales. Los lados son los de afuera. Las diagonales, que son las que forman una cruz, esos no son lados del rombo, los lados van al lado afuera. Y todos son iguales, o sea, con que yo averigüe uno, ya los tengo los dos. Entonces voy a hacer este triangulito. Voy a dibujarlo por aparte. Acá. Y vamos a ver qué me dicen. Si un terreno tiene forma de rombo y sus diagonales miden 60, ojo, una mide 60 y la otra mide 80. La más chiquitita va a medir 60. Digamos que toda esta diagonal mide 60. Entonces la que mide 60 es esta diagonal. Nada más que yo dibujé por fuera el 60, que ahí me estorbaría mucho. Entonces toda la diagonal mide aquí 60 metros. Por lo tanto sería 30 aquí, 30 aquí. Entonces aquí este cateto de abajo serían 30 metros. Y la otra diagonal mide 80, algo muy similar. Todo esto mide 80. O sea, toda esta diagonal mayor va a medir 80. Entonces sería 40 por aquí, 40 por aquí, mitad y mitad. Y con esto yo podría averiguar la hipotenusa. Pongámosle X. Siempre me gusta ponerle una letra para saber lo que estoy averiguando. Estoy averiguando la X que representa la hipotenusa. Pero bueno, yo solamente leí que las diagonales eran 60 y 80. Todavía no sé qué me están preguntando. Yo planteé el ejercicio para hacerlo con Pitágoras, pero vamos a ver qué me preguntan. ¿Cuántos metros como mínimo de alambre de púas hay que comprar para hacer una cerca alrededor del terreno si se desea cercar con 5 filas? Ok, entonces el perímetro me va a resolver esto. El perímetro es la suma de los lados, o sea, el borde, los 4 lados que forman el rombo.
Y a partir de los 4 lados yo podría calcular cuánta cerca voy a necesitar. Pero para empezar vamos a ir por partes. Primero necesito saber un lado. Este lado voy a averiguar. Okay, que este es el lado X y todos los demás lados van a ser iguales. Esa es una hipotenusa. Entonces vamos a usar la fórmula de hipotenusa. Recordemos acá. ¿Cuál era la fórmula de la hipotenusa? Hipotenusa es igual a raíz cateto elevado a la 2 más cateto elevado a la 2. No hay ningún problema con cuál cateto ponga de primero. Cuando estamos usando la fórmula del cateto, la que usamos aquí arriba, es obligatorio que de primero haya la hipotenusa, porque está restando con el cateto. Pero aquí, como están sumando, es lo mismo, por ejemplo, 2 más 3 que 3 más 2. Da igual cuál pongamos de primero. Entonces, en este caso, la hipotenusa que estoy averiguando es X, y sería raíz. Un cateto sería 40, por ejemplo, elevado a la 2, más el otro cateto que sería 30 elevado a la 2. Vamos por partes. ¿Cuánto será 40 elevado a la 2? ¿Cuánto será 40 por 40? Entonces eso lo podríamos sacar acá en la calculadora. Vamos a ver. 40 por 40. Cuidado, hacen 40 por 2. No es eso. Es 40 elevado a la 2. 40 por 40 da 1600. Da grande. Más el otro cateto, que sería 30 elevado a la 2. 30 por 30. Dice que da 900. Ok, y se suma. ¿Cuánto será 1600 más 900? 1600 más 900. Dice que eso da 2500. O sea, sería raíz de 2500. Y aquí sí calculo la raíz, porque la voy a necesitar ahorita para calcular lo del perímetro. Ya donde tengo el 2500, presionamos la tecla de raíz y nos dice que da 50. O sea, la hipotenusa mide 50. O sea, en el rombo todos los lados miden 50. Entonces vamos a ahorrar un poquito de datos por acá. Vamos a colocar que este lado es 50. Y todos los lados son 50. Porque todos los lados de un rombo siempre van a medir igual. Apenas llevo la mitad del ejercicio. Ya logré averiguar un lado. Ahora bien, ocupo cercar, ocupo poner cerca alrededor de todo el lote. Entonces, ¿cómo podría ser? Borremos esto, ya hicimos Pitágoras, ya todo está aquí averiguado. Voy a borrarlo para calcular ya la segunda parte del ejercicio. Ok, borremos el triángulo también. Todo esto que acabo de hacer fue para averiguar el 50 y ya tenemos el 50. Entonces dijimos que queríamos cercar el lote. Entonces si ustedes van a una ferretería y dicen quiero cercar un lote, lo primero que les van a preguntar es cuál es el perímetro del lote, porque ocupan saber cuánto mide el borde. Calculemos el perímetro, que sería hacer 50 más 50 más 50 más 50, o lo que es más fácil, 50 multiplicado por 4, porque son 4 lados iguales. Y 50 por 4 da 200. ¿Ok? Entonces ustedes van a la ferretería y dicen quiero cercar un lote y les preguntan ¿cuánto mide de perímetro? Ustedes dicen mide 200 metros. Y luego le van a preguntar ¿cuántas hileras quieren ponerle? ¿Cuántas filas quieren poner? Porque cada fila o cada vuelta va a representar una hilera. Yo he visto alambres que tienen 3 filas, 4 filas, 5 filas de alambres. Entonces sería como algo así entre poste y poste. Aquí habría como una fila de púas, otra fila, otra fila. Ahí les están pidiendo 5 filas. Entonces necesitarían darle 5 perímetros, porque cada perímetro representa una vuelta del alambre. Entonces, para saber cuántos metros de alambre necesita, sería 200 multiplicado por 5. Por 5 filas que le vamos a dar de alambre. Y eso me va a dar un total de 1000 metros. Entonces, el de la ferretería les pregunta a ustedes, ¿cuánto es el perímetro? 200. ¿Cuántas filas? 5. Entonces 200 por 5 dice que da 1000. Entonces él le va a decir, necesita 1000 metros. La respuesta sería la opción C. Y ahí quedaría. Veamos la pregunta 3. Si la diagonal de una pantalla plana mide 37, hagamos una pantalla plana. A mí me hablan de una pantalla, me imagino un rectángulo. Esa es la pantalla. Y la diagonal es una línea que la atraviesa. Acá. Y nos dicen que esa diagonal mide 37 pulgadas y que su altura es 18. La altura vendría siendo esta de acá. Las pantallas
o todos los rectángulos en general tienen ángulo de 90 grados. Aquí yo tengo un triángulo rectángulo. A la hora que partí el rectángulo a la mitad con esa diagonal, se me formó un triángulo rectángulo. Arriba tengo otro triángulo rectángulo que es igual. Entonces vamos a ver, nos dicen, el largo mide, este vendría siendo el largo. Que si vemos solamente el triángulo, ese largo X que yo acabo de representarlo sería un cateto. Este 18 es un cateto. Este largo es el otro cateto que yo quiero averiguar. Y esta es la hipotenusa, que era la diagonal, pero viendo en el triángulo, esa es la hipotenusa. Podemos usar la fórmula del cateto, porque para averiguar un cateto yo necesito tener el otro cateto, que es 18, y la hipotenusa, que en este caso es 37. Entonces, ¿cómo era la fórmula del cateto? Era raíz, entre paréntesis va la hipotenusa, que es 37, elevado a la 2, menos, cuando estoy averiguando cateto va con un menos el otro cateto, que es 18 elevado a la 2, y esto lo vamos simplificando por partes. Primero las potencias. ¿Cuánto será 37 elevado a la 2? O sea, 37 por 37, hagámoslo acá. Dice que da 1369, apuntémoslo, qué grande da. Menos 18 elevado a la 2, no es 18 por 2, es 18 por 18. Dice que da 324. Hacemos la resta. ¿Cuánto será 1369 menos 324? Dice que da 1045, o sea que daría raíz de 1045. Esto lo estoy resolviendo como una operación combinada. Primero los paréntesis, luego la resta. Y bueno, por último, la raíz está abarcando a todo. Entonces se calcula la raíz de ese resultado. 1045, así como está, presionamos la tecla de raíz y dice que da 32,32. 32,32. Y entonces la respuesta sería la opción D. Ahí está redondeado, 32,33. Entonces esa sería la respuesta correcta. Veamos el ejercicio 4. Considere la siguiente información del romboide ABCD. Ok, tenemos un romboide. De acuerdo con la información dada, si BE es igual a DE, o sea, el segmento que viene desde la letra B hasta la letra E, es igual al segmento que viene desde la misma E hasta la D. Estos dos segmentos que acabamos de pintar en azul me están diciendo acá que miden igual, que son iguales. O sea, este aquí mide 6, aquí también va a medir 6. Que 6 más 6 daría 12. El lado completo de ese romboide va a medir 12. Y de hecho, arriba también va a medir 12, porque el romboide tiene esa característica de que los lados opuestos son iguales. Todo este lado es igual a todo este lado. Y todo este otro lado también es igual a todo este otro lado. Entonces los cuatro lados van a ser iguales. El opuesto igual al otro opuesto y los otros también. Entonces ya tenemos dos lados que miden 12. Por ahí me dan una altura que es 8. Vamos a seguir leyendo. Entonces el perímetro de ese cuadrilátero, o sea de ese romboide. El perímetro es la suma de los cuatro lados. Yo necesito tener todos los lados. Ya yo sé cuánto mide este segmento de aquí. Desde B hasta D mide 12. Desde A hasta C también mide 12. Son iguales. Pero me hace falta saber estos otros lados. Este 8 no es un lado del romboide porque está atravesándolo. Los lados van en el borde del romboide. Si yo lograra averiguar este lado de aquí, este de aquí me iría igual. ¿Cómo podría averiguar este lado? Bueno, aquí hay un triángulo rectángulo. Tenemos ese triángulo rectángulo, por lo tanto podemos averiguarlo con Pitágoras. Esa X vendría siendo la hipotenusa porque aquí está el ángulo de 90. Ese ángulo de 90 lo tenemos por ahí. El 6 y el 8 son los lados que forman el ángulo de 90. Entonces serían los catetos y quiero averiguar la hipotenusa X. ¿Cuál era la fórmula para averiguar la hipotenusa? En raíz se ponía un cateto que es 6 elevado a la 2 más el otro cateto que es 8 elevado a la 2. Cuando estoy averiguando la hipotenusa tengo que sumar. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos por partes. 6 por 6, 6 elevado a la 2 es lo mismo que 6 por 6, 36. Más la otra potencia, 8 elevado a la 2, 8 por 8, 64. Y 36 más 64 lo podríamos hacer aquí en la calculadora. Sería 3, 6 más 64, dice que da 100. Entonces quería raíz de 100.
¿Y cuánto será la raíz de 100? Ese viene siendo como el último paso de Pitágoras, calcular la raíz. Raíz de 100 da 10. Acabamos de averiguar que x es 10. ¿Quién era la x? La x era este lado del rombo, que es igual a este otro lado del rombo. Entonces ya tenemos los 4 lados del rombo. Aquí mide 10 y 10, aquí mide 12 y todo este completo 6 y 6 también sería 12. Ya podemos averiguar el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Sumemos 10 más 10, que son los dos lados que acabo de averiguar, este y este, más 12, que son los otros dos lados, este de acá, con este de acá, que bueno, me dan que una parte era 6 y la otra era 6, entonces 12. Y ahí lo sumamos en la calculadora, sería 10 más 10 más 12 más 12. El perímetro siempre es sumar todos los lados. Ahí está, entonces dice que da 44 el perímetro. Esa sería la respuesta. Pitágoras fue como un intermediario. No me resolvió todo el problema, pero fue muy necesario para poder averiguar el perímetro. Entonces sí, sería la opción A, 44. La 5. Si la medida del cateto de un triángulo rectángulo isósceles. Aquí me están metiendo una palabrita nueva. El isósceles es el que tiene dos lados iguales. Entonces, tengo que dibujar un triángulo rectángulo, o sea, los triángulos rectángulos son los que hemos estado usando con Pitágoras. Y además de eso, tiene que ser isósceles. Isósceles significa que hay dos lados iguales. ¿Cuáles deberán de ser esos dos lados iguales? Bueno, es imposible que la hipotenusa sea igual a un cateto, porque la hipotenusa siempre es la más grande. La única forma de tener que los dos lados sean iguales es que sean los catetos. Siempre que sea isósceles, obligatoriamente tienen que ser los catetos los que miden igual. Y me decían que la medida de un cateto era 6 raíz de 2. Y ahí el otro también va a ser 6 raíz de 2. Porque es isósceles, o sea, los dos miden igual. Para Pitágoras no me sirve tenerlo en raíz. Yo necesitaría saber cuánto es 6 raíz de 2 en decimales. Y vamos a usar 3 decimales. Eso, entre más decimales usen mejor, pero se podrían confundir con tantos decimales. Entonces, con unos 2 o 3 es más que suficiente. ¿Cómo calculamos raíz de 2? Entonces presionamos 6. Bueno, más bien el 2 primero. El 6 está multiplicando a la raíz de 2, pero yo necesito calcular primero la raíz de 2, entonces presiono el 2 y le calculo la raíz. Esa es la raíz de 2 apenas, y yo necesito multiplicarla por 6. Por 6 dice que da 8,485. 8,485. Y listo. Eso es lo que miden los catetos en decimales. No me sirve tenerlo en raíz porque a la hora de hacer la potencia de la fórmula se me va a complicar mucho. Entonces vamos a averiguar la hipotenusa, que eso es lo que me están preguntando acá. La fórmula para la hipotenusa era raíz, se suman los catetos, o sea, 8,485 elevado a la 2, más el otro cateto que mide igual porque era isósceles, elevado a la 2. ¿Y cuánto será eso? Hagamos las potencias. Para hacer las potencias, si lo hubiéramos dejado en raíz, no lo podemos hacer en la calculadora, pero pasándolo a decimales ya podemos resolverlo. Entonces tenemos 8,485 por, no es por 2, ¿verdad? Es por sí mismo, elevado a la 2 se multiplica de nuevo por 8,485 y dice que da 71,995. 995, vamos a usar solamente 3 decimales más la otra potencia tiene que dar lo mismo porque es el mismo valor, era isósceles, los dos lados eran iguales, 71,995. Se suman y se les calcula la raíz. ¿Cuánto dará esa suma? Vamos a calcularlo por aquí. 71,995 más 71,995 dice que da 143,99. Y eso casi que redondeado es 12. De hecho, si le hubiéramos puesto todos los decimales al puro principio, esto, 8,485, si le hubiéramos puesto todos los decimales, ahí redondeado nos hubiera dado 144 en vez de 143,99. Pero no hay problema, calculémosle la raíz a eso ya para terminar Pitágoras.
Da 11,999. De ahí, eso redondeado sería 12. Si hubiéramos puesto todos los decimales nos hubiera dado el 12 exacto. Pero bueno, lo vamos a dejar así porque trabajar con tantos decimales nos podría confundir. Si ponemos algunos de los decimales mal, ahí ya nos daría otro resultado. Entonces sí, sería la opción B, 12. Pregunta número 6. Ana tiene un terreno en forma rectangular. Este se me parece al de la pantalla que hicimos antes, que también era rectangular. Y le dan la diagonal. Le están dando la diagonal que es 30 y un cateto que es 18. Bueno, vamos a ver. Probablemente me pregunten por el otro cateto, viendo aquí el triángulo. La diagonal sería la hipotenusa. Y el 18, que es la altura del rectángulo, sería un cateto. Y el largo sería el otro cateto. Si el terreno tiene un valor de 8000 colones el metro cuadrado. Esta palabra es importante. Cualquier cosa que sea cuadrada, metro cuadrado, centímetro cuadrado, lo que sea cuadrado, va a representar el área. Ok, en este caso entonces necesitaría el área del rectángulo. ¿Cuál era la fórmula para derivar el área de un rectángulo? Era largo por ancho. O base por altura, hagámoslo así, base por altura. Este aquí viene siendo la base. No la conozco, pongámosle X. Y este 18 sería la altura. Pero no conozco la base, entonces Pitágoras de nuevo va a ser un intermediario. Voy a utilizar Pitágoras para averiguar esta base. Y ya luego de que tengo la base averiguada, puedo continuar con el ejercicio. Pero enfoquémonos primero en Pitágoras. Ahorita vemos eso del área y que vale 8000 colones el metro cuadrado. Pitágoras dice que para derivar el cateto X, la fórmula es raíz hipotenusa, que es 30 elevado a la 2, menos el cateto, que es 18 elevado a la 2. ¿Cuánto dará eso? Vamos a ver. 30 elevado a la 2 y 18 a la 2 los podemos hacer en la calculadora. 30 a la 2 es 30 por 30 da 900. Menos 18 a la 2, 18 por 18 dice que da 324. Y si hacemos la resta, vamos a ver, a 900 le quitamos 324, da 576. Quedaría raíz de 576. Y el último paso de Pitágoras es calcularle la raíz. Aquí, así como está, solamente presionamos la tecla y dice que da 24. O sea, aquí mide 24 metros. Ya puedo calcular el área. Perfecto. Antes no podía porque no conocía la base. Ahora sí la conozco. Entonces, el área de un rectángulo es base por altura. La base ya la conozco, que es 24. No la conocía, pero acabamos de derivarla con Pitágoras, que es 24. Y multiplicado por la altura, que la altura va a ser 18. ¿Cuánto dará eso? Vamos a calcularlo. 24 por 18 dice que da 432. Y ojo, el área serían metros cuadrados. O sea, ese terreno tiene un área de 432 metros cuadrados. Pero eso no es lo que me están preguntando. Me preguntan por el valor de todo el terreno. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno? 432. Y cada metro cuadrado vale 8000 colones. Entonces yo debería agarrar los 432 metros cuadrados que tiene el terreno y multiplicarlo por 8000, que ese es el valor de cada metro cuadrado. Entonces ese 432 lo multiplico por 8000 y listo. Dice que da 3.456.000. Ahí está. Sería la opción C. Aquí este ejercicio se dividió en tres partes. La primera fue calcular la base con Pitágoras, que nos dio 24. La segunda fue calcular el área, que nos dio 432. Y la tercera fue ver el valor del terreno. Multiplicamos los 432 por 8000, que era lo que valía cada metro cuadrado. La respuesta sería entonces la opción C. Ok. 7. ¿Cuál es la medida del lado de un rombo? El rombo es similar a uno que hicimos antes, va a ser muy parecido. El rombo está compuesto por una diagonal mayor y una diagonal menor. Y
cerramos acá los lados, que todos los lados son iguales. En el rombo siempre se me forman 4 triangulitos iguales, dijimos. Vamos a usar solo uno. Aquí me gusta usar que está como de frente el triángulo. Nos dicen que las diagonales miden 30 y 20. Recordemos que la diagonal es toda la línea de lado a lado. Por ejemplo, esta línea que estoy pintando en color rojo es la diagonal mayor. Que la diagonal mayor va a ser 30, que es la más grande. Y como se parte a la mitad sería 15 y 15. Y esta otra diagonal sería la diagonal menor, que mide 20. Y en un rombo las diagonales siempre se parten a la mitad, 10 y 10. Entonces ya podemos usar Pitágoras. Vamos a dibujar ese triángulo aquí por aparte, así de frente, viéndolo ya fuera del rombo. Sabemos que aquí mide 90, este son 10, este son 15 y nos piden la medida de un lado. ¿Cuál es la medida de un lado? Que yo le voy a poner X. Si vemos el triángulo, ese lado viene siendo la hipotenusa. Por lo tanto, necesito la fórmula de la hipotenusa, que era raíz hipotenusa elevado a la 2, perdón, cateto, hipotenusa la que estamos averiguando, cateto, que es 15, elevado a la 2, da igual cuál de los dos pongan de primero, el resultado no nos va a afectar, más el otro cateto, que es 10 elevado a la 2, y vamos a ir por partes. Siempre hacemos primero las potencias, luego la suma y de último la raíz. 15 elevado a la 2 no era 15 por 2, era 15 por 15, da 225. Más 10 elevado a la 2, igual sería 10 por 10, que eso nos va a dar 100. 225 más 100 va a dar 325. Ese es el segundo paso, hacer la suma. El tercer paso sería calcular la raíz, que aquí no lo vamos a hacer porque esta ya es la respuesta. Vean en las opciones que ahí aparece, raíz de 325. Entonces se podría pasar a decimales, pero no se lo están preguntando, entonces ahí quedaría. Opción B sería la respuesta correcta. Solo me preguntaban un lado, no era como el otro ejercicio que me preguntaban por el perímetro y que las vueltas del alambre y todo eso. No, aquí solamente me preguntaban por un lado y punto. O sea, Pitágoras me resolvía el ejercicio directo. Veamos la pregunta 8. Considere los datos de la siguiente figura. Y nos dicen cuál es la medida de eje. Eje viene siendo todo este segmento de acá. Que si analizamos bien, eso es un triángulo rectángulo y eje es una hipotenusa. Porque los dos catetos ya me los están dando, que son 15 y 20, que son los dos que forman el ángulo de 90. Y el X, que yo acabo de darle ese valor, esa letra, está opuesta al ángulo de 90. O sea, X es la hipotenusa. Me están pidiendo por la hipotenusa. Y la fórmula ya la conocemos. Raíz hipotenusa es igual a raíz cateto, que es 20 a la 2, más, cuando estamos averiguando hipotenusa se suma, el otro cateto que es 15 a la 2. ¿Y cuánto dará eso? Vamos por partes. Igual, 20 elevado a la 2 es 20 por 20. No es 20 por 2, insisto en eso, porque muchas veces, aunque nosotros sepamos que es 20 por 20, en la calculadora la mente lo procesa como 20 por 2, pero no, es 20 por 20 que da 400. Más la otra potencia, igual 15 a la 2, 15 por 15, 225. Se suma, ese es el siguiente paso de Pitágoras. ¿Cuánto será? 400 más 225, 625. Y aquí sí hay que calcularle la raíz, que ese sería el último paso. Ahí tenemos el 625 y la tecla raíz dice que da 25. O sea, esa hipotenusa va a medir 25. La respuesta sería la opción A. Y ahí quedaría. Veamos el siguiente problema. 9 dice: una escalera de 3 metros ubicado en el mismo plano de la base de una pared se apoya en esta a una altura de 1,8 metros. Tengo una pared. ¿Ok? Aquí está el piso. Y yo agarré una escalera y la apoyé sobre la pared. Ahí está la escalera. Esa situación me describe un triángulo rectángulo acá. Dibujémoslo en otro color, el triángulo. Este que acabo de pintar es la altura a la que se apoyó la escalera. Este otro de acá vendría siendo la medida de la escalera, que es la hipotenusa. Y esto sería la distancia a la que se colocó la pared. La escalera de la pared.
dibujemos el triángulo por aparte. Me gusta tenerlo aquí separado. Entonces sería, aquí está el triángulo, ya viéndolo así, sin todas esas líneas. Una escalera de 3 metros, o sea, aquí mide 3. Esa es la escalera que está apoyada en diagonal, que sería la hipotenusa. En el mismo plano de la base de una pared se apoya a una altura de 1,8 metros, o sea, la escalera se apoyó a 1,8. ¿A cuántos metros de la base de la pared se encuentra el extremo inferior de la escalera? Este acá es el extremo del inferior y esta es la base de la escalera. Me están preguntando qué distancia hay de aquí a aquí. Esa sería mi X que yo quiero averiguar. Que si lo analizamos en el triángulo rectángulo, esa X sería un cateto. O sea, la fórmula del cateto es raíz hipotenusa, que es 3 elevado a la 2. Como estoy averiguando un cateto, tengo que restar el otro cateto, que es 1,8 elevado a la 2. Y listo, ya sabemos los pasos para hacer esto. Primero las potencias. 3 elevado a la 2 sería hacer 3 por 3, que me da 9. Menos 1,8 elevado a la 2 sería hacer 1,8 por 1,8. Y eso dice que nos da 3,24. Y se restan. Ese es el segundo paso. El primero era las potencias, ahora sigue la resta. 9 menos 3,24 dice que da 5,76. Y el último paso es calcularle la raíz. Ahí está el 5,76, presionamos la tecla de raíz, 2,4. La respuesta sería la opción C. Los ceros después de la coma no valen. Aquí se lo quisieron poner tal vez para enredar un poco, pero bueno, la respuesta era 2,4. Ese 0, 2,4 es lo mismo que 2,40. Incluso si ustedes agarran la calculadora y escriben 2,40 y le dan igual, la calculadora les va a eliminar el 0. Se los deja como 2,4. Les quita, ese 0 no vale nada, entonces da lo mismo 2,4 que 2,40. La opción correcta sería la C. Veamos la 10. Una cancha de voleibol tiene forma rectangular. Entonces ya estamos viendo que todos los problemas van como por una misma línea. Aquí probablemente me hablen de una diagonal. Tengo el terreno en forma rectangular. Si la diagonal, ahí está de primero, mide 15 metros. Tracemos la diagonal, ya sabemos que es esta línea de acá. Y mide 15. Y ahí me va a formar el triángulo rectángulo para poder usar Pitágoras. Si la diagonal mide 15 metros y el largo 12, este vendría siendo el largo de toda la cancha. ¿Cuántos metros de ancho? El ancho sería esto, que sería un cateto. Ok, aquí está el triángulo formado. Veamos la parte de abajo, la parte de arriba no me va a interesar para hacer el ejercicio. Yo ocupo averiguar el valor del ancho, que lo representé como una X, que es un cateto. Entonces sería X, que es el cateto, es igual a raíz. Hipotenusa va de primero, que es 15 elevado a la 2. Como estoy averiguando un cateto, tengo que restar el otro cateto. 12 a la 2. Y ya conocemos los pasos. Primero las potencias. 15 elevado a la 2 sería 15 por 15. Hagámoslo acá. 15 por 15 dice que da... Uy, segundito. De nuevo, 15 por 15. Dice que da 225. Menos el otro cateto, que sería 12 por 12. Por 12, acá está, 144. El siguiente paso es hacer la resta. ¿Cuánto será 225 menos 144? 81. Y el último paso es calcular la raíz. La raíz de 81, aquí nada más presionamos la tecla de raíz y dice que dan 9. Esa sería la medida del ancho. 9, opción D, sería la respuesta correcta. Siempre Pitágoras nos ayuda. Ahora bien, viene lo que les mencioné antes del derivado del teorema de Pitágoras, que era la distancia entre puntos, que se hace con otra fórmula, que es muy similar a Pitágoras, pero ahí cambia un poquito. Tengo dos puntos. Dice, considere la siguiente información. Tenemos el punto A y el punto B. Todo punto va a tener un valor en X. Acá el que está acostado, el horizontal, siempre va a ser el eje X. Y otro valor en el eje Y, que es el que está vertical, el que está de pie. Entonces yo necesito averiguar sí o sí esos valores. Entonces, el punto A, ¿cuánto vale en X? Busquémoslo en otro color acá para que resalte. Este punto A, yo tengo que ver cuánto vale en X. Como el punto se encuentra arriba,
tengo que bajar y me doy cuenta que vale menos 2. Entonces pongamos que el punto A en X vale menos 2. Y luego ocupo saber inmediatamente cuánto vale en Y. Me muevo hacia la derecha y dice que en Y vale 4. O sea, este menos 2 se encuentra en el eje X y este 4 se encuentra en el eje Y. Menos 2,4 sería. Esto es a lo que le llamamos un par ordenado. El par ordenado o el punto A. El par ordenado se llama así por dos razones. Par porque siempre van a ser dos numeritos. Y ordenado porque el orden dice que de primero tiene que ir el valor de X y de segundo el valor de Y. Es obligatorio, no se puede poner nunca el valor de Y de primero. Ese sería el punto A. Me falta el punto B. Vamos a hacer algo muy similar para la B. Ok, pongámoslo por acá. El punto B. ¿Cuánto vale en X? Y ahí, la A, yo me tuve que correr hacia abajo para ver cuánto valía en X. Pero la B, no me tengo que correr para ningún lado. El punto B ya está sobre el 3. Por lo tanto, el punto B sería 3, y ahora sí, ¿cuánto vale ese mismo punto pero en dirección a la Y? Ese mismo punto en dirección a la Y me apunta el puro centro, que en el puro centro siempre está el 0. Entonces sería 3,0 y aquí este sería el X y este sería el Y. De hecho, siempre que el punto se encuentra sobre el eje X va a suceder eso, que está en dirección al 0. Tengo los dos puntos. Ya puedo averiguar la distancia, que eso es lo que me están preguntando. De acuerdo con la información dada AB. Me preguntan cuánto mide el segmento AB. O sea, qué distancia hay desde un punto hasta el otro punto. Hagamos la fórmula, hagámosla por acá a un ladito. Voy a copiar la fórmula, que era raíz x1 menos x2 elevado a la 2 más y1 menos y2 elevado a la 2. Esa es la fórmula para averiguar la distancia. Y bueno, se ve como muy técnica, pero en realidad es sencilla, es fácil de utilizar. En el primer paréntesis se restan los dos valores de las x. No importa si lo restan uno menos el otro o el otro al revés, no hay problema. Los valores de las x son menos 2 y 3. Lo importante es que ocupo restar. Da igual que haga menos 2 menos 3 que 3 menos menos 2. Voy a ponerlos así como están en orden. Menos 2 menos 3. Entre paréntesis a la 2. Más, ahora sí, en otro paréntesis algo muy similar pero con las y. Las y son 4 y 0. La y de arriba del punto A era 4 y la de abajo del punto B era 0. Ocupo restar, no importa en el orden que lo hagamos, da igual que haga 4 menos 0 o 0 menos 4. Voy a ponerlo en el mismo orden, 4 menos 0 elevado a la 2. Entonces aquí se empieza a resolver. Va a ser igual que Pitágoras, excepto el primer paso. El primer paso va a ser resolver la resta. Y de ahí en adelante, después de hacer la resta, va a ser igual que Pitágoras. ¿Cuánto será menos 2 menos 3? O sea, sería 2 negativo con esta tecla de acá que dice más menos, se pone el negativo, menos 3. Y dice que eso da como resultado menos 5. Pongamos aquí menos 5 elevado a la 2. Más el otro, podemos hacerlo sin calculadora. 4 menos 0 serían 4. Cierro y elevado a la 2. De aquí en adelante va a ser igual que Pitágoras. Todo lo mismo. Las potencias, luego la suma y luego la raíz. ¿Cuánto será menos 5 elevado a la 2? Sería entonces 5 negativo. Lo multiplico por 5 negativo y le doy igual. Dice que da 25. Quedaría raíz 25 más y 4 elevado a la 2. 4 por 4 es 16. El siguiente paso sería hacer la suma. 25 más 16 es 41. Raíz de 41. El último paso sería calcular la raíz, pero no va a ser necesario porque ya en las opciones aparece el raíz de 41. Listo. Entonces, en este ejercicio nos costó un poquito más porque no me regalaron los puntos. No me dijeron que A era menos 2,4 y que B era 3,0. Pero vean que en el ejercicio 12 sí me los están dando. Dice, si M menos 6,0, o sea, aquí tengo la X y la Y. Y N 0, menos 8. En vez de A y B les pusieron M y N. El punto es lo de menos, la letra que les pongan, lo que sea, les pueden poner. Me interesa el paréntesis, el par ordenado. Nos dicen que esos son dos puntos ubicados en el plano cartesiano, en el eje X y en el eje Y. Y me preguntan la medida
del segmento MN. Eso se hace con la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Vamos a ver. En una raíz grande hay que restar las x. De primero se restan las x entre paréntesis, que sería menos 6 y 0. Entonces hacemos menos 6 menos 0. O 0 menos menos 6. Al revés da lo mismo. Más el otro paréntesis es restar las y. Y aquí va a suceder algo que no nos pasó en el ejercicio anterior. A la hora de restar las y, a mí me gusta hacerlo en orden. La primera y sería 0, menos la segunda y, que vale menos 8. Entonces, ¿por qué puse este 0? Porque es el valor de la y. ¿Por qué puse este menos? Porque la fórmula dice que se tienen que restar. ¿Y por qué escribí menos 8? Porque eso era lo que valía la y, menos 8. Entonces vean que ahí me quedó 2 menos, menos 8. Bueno, menos y menos se transforma en más. En realidad lo que habría que hacer es 0 más 8. Okay, siempre que me queden 2 menos se va a resolver de esa manera. Y vamos ahora sí, en orden. El primer paso es el que es diferente a Pitágoras, que es hacer las restas. En este caso de la derecha sería la suma. Ok, me faltaba elevado a la 2 por acá. ¿Cuánto será menos 6 menos 0? Entonces sería 6 negativo, con esta tecla se lo ponemos, menos 0. Dice que da menos 6. Entonces quedaría menos 6 elevado a la 2. Más, y el otro sería 0 más 8, que 0 más 8 daría 8 elevado a la 2. Y de aquí en adelante, igual que Pitágoras, sigámoslo por aquí arriba, siguen las potencias. Menos 6 elevado a la 2 sería multiplicar 6 negativo por 6 negativo. Entonces 6 negativo por 6 negativo, ahí en la calculadora dice que da 36 positivo. De hecho, los menos siempre se cancelan, no sé si lo notaron, en la anterior era 5 negativo, aquí arriba, y nos quedó 25 positivo. Y aquí es 6 negativo y nos quedó 36 positivo. En las potencias el menos siempre se desaparece. Y no es casualidad, siempre va a pasar por unas leyes que hay ahí. Más la otra potencia, 8 elevado a la 2, 8 por 8, 64. Hacemos la suma, ¿cuánto será? 36 más 64, dice que da 100. Y aquí sí hay que calcular la raíz, porque las respuestas no tienen raíz. Entonces, donde tengo el 100, presionamos la tecla de raíz y nos da 10. O sea, la distancia serían 10. La respuesta sería la opción C. Y ahí quedaría. La fórmula se ve muy grande, pero sabiéndola acomodar se puede resolver muy similar a Pitágoras. Veamos esta otra. De nuevo me dieron una gráfica. Y lo mismo, ocupo buscar sus valores. Empecemos con el punto R. El punto R está aquí. En dirección a la X, ¿vale? 6. Pongamos el 6. Siempre empezamos con X, obligatorio. Siempre hay que empezar con el valor de la X. Que este 6 se encuentra en el eje X. Y en dirección a la Y, vale 12. 6,12. Listo. Vamos con el otro punto S, que está por acá. El punto S, en dirección a la X, no la tengo que buscar porque ya estoy sobre la X, vale menos 7. Y el mismo punto en dirección a la Y, apunta hacia el centro, que en el centro siempre vale 0. Entonces menos 7,0. Estos son los dos puntos que me van a servir para la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Pongámosla aquí, distancia es igual a raíz, se restan las X. Sería el 6 y el menos 7. 6 menos menos 7, la misma situación, doble menos, el menos de la fórmula y el menos del 7, más el otro paréntesis que sería 12 menos 0, que se restan las y. 12 menos 0 a la 2. Listo. Vamos acá, que haría raíz, ahí ese menos menos sería más. 6 más 7. Podemos hacerlo acá, o si saben cuánto es lo colocan. 6 más 7 dice que da 13. Sería 13 elevado a la 2. Más 12 menos 0 va a quedar 12 elevado a la 2. Y de aquí en adelante dijimos que era igual que Pitágoras. Las potencias. 13 por 13, o sea 13 elevado a la 2. 13 por 13 da 169. Más 12 por 12. 12 por 12 dice que da 144. El siguiente paso sería la suma. ¿Cuánto será 169 más 144? Dice que da 313.
El último paso sería calcular la raíz, pero en este caso no la tenemos que hacer porque ya aparece así en las opciones. Ya aparece en la opción D, raíz de 313, entonces esa sería la respuesta. Ok. Vamos a hacer estos dos ejercicios. Dice, para contestar los ítems 14 y 15, considere la siguiente información. Me dan 4 puntos. A, B, D, E. Vamos a ver por cuáles me están preguntando. La 14. ¿Cuál es la distancia desde el punto A hasta el punto B? O sea, para la pregunta 14 vamos a usar solamente el A y el B. Supongo que el D y el E los vamos a usar en la pregunta 15. Pero bueno, hagamos la 14 primero. El punto A, ¿cuál es su valor? Ok, en dirección a la X vale menos 2. Pongámosle aquí menos 2. Y en dirección a la Y vale 2 positivo. Menos 2,2. Y el punto B, en dirección a la X vale 3. Y en dirección a la Y vale menos 2. O sea, sería 3, menos 2. Y ya puedo calcular la fórmula. Raíz se restan las X, el menos 2 con el 3. Quedaría menos 2 menos 3 a la 2. Más, en otro paréntesis se restan las Y. Va a suceder lo mismo con el menos menos. Sería la primera Y es 2. Menos la otra Y que es menos 2. El menos de la fórmula y el menos del 2. Vamos a hacer las restas. ¿Cuánto será menos 2 menos 3? Sería 2 negativo menos 3. Y eso dice que da menos 5 elevado a la 2. Más, este menos menos se transforma en más. Entonces sería 2 más 2, que 2 más 2 daría 4 elevado a la 2. ¿Cuánto será menos 5 elevado a la 2? Antes dijimos que en las potencias el menos se desaparece, entonces sería solamente 5 elevado a la 2. Por leyes de signos se desaparece, no es que desaparece así de la nada. Menos 5 elevado a la 2 sería lo mismo que 5 a la 2, que 5 por 5 es 25. Más 4 elevado a la 2, 4 por 4, 16. Y hay que sumar 25 más 16. 25 más 16 dice que da 41. Entonces quedaría raíz de 41 la distancia. Y aquí aparece la raíz de 41. No es necesario calcularle la raíz en decimales porque ya aparece así. Entonces ahí quedaría el ejercicio 14. El 15. ¿Cuál es la distancia del punto D al punto E? Entonces calculémoslos por acá. El punto D, ¿cuál sería? Subamos. El punto D se encuentra aquí, sobre el eje X. O sea, el punto D en dirección a la X vale menos 4. Pongámoslo aquí abajo. Vale menos 4, ¿y cuánto vale el mismo punto D, pero en dirección a la Y? Este puntito en dirección a la Y apunta hacia el centro, que sería 0. Entonces, menos 4,0. Y me falta el otro punto, el punto E, que está aquí más arriba. Este punto E, ¿cuánto vale en dirección a la X? Cuidado, piensan que es 4. Ese 4 sí va a estar ahí, pero en dirección a la Y. Este punto en dirección a la X apunta hacia el 0. Y en dirección a la Y es 4. Es decir, porque el punto ya está sobre el 4 del eje Y. Por lo tanto, la X vale 0 y la Y vale 4. Sería 0,4. Pongámosle acá. Este era aquí. Y el punto E era 0,4. Hay que aplicar la fórmula. La fórmula sería distancia es igual a raíz. Se restan las X, que sería menos 4 menos 0 elevado a la 2. Resto la X con la X. Más, ahora se restan las Y, que sería 0 menos 4 elevado a la 2. Y bueno, sigámoslo aquí arribita. Las restas darían menos 4 menos 0 es menos 4 elevado a la 2. Más 0 menos 4 es menos 4 elevado a la 2. Hacemos las potencias. El menos dijimos que por leyes de signos iba a desaparecer. Y 4 elevado a la 2, 4 por 4 es 16 más. Y aquí también sería 16 porque es la misma potencia.
16 más 16 sería 32, quedaría raíz de 32 y no hace falta hacerlo en la calculadora la raíz porque aquí aparece opción D. Vamos a hacer el último ejercicio ya de este tema, del teorema de Pitágoras. Dice, considere la siguiente figura y nos preguntan cuánto mide AB, o sea, cuál es la distancia. Lo mismo, ¿cuánto vale el punto A? El punto A en dirección a la X vale menos 4 y en dirección a la Y vale 2. Sería menos 4,2. Y el punto B en dirección a la X, aquí está el punto B, en dirección a la X es 3, y en dirección a la Y vale 1. Ahí siempre nos van a poner guías, líneas punteadas para saber en dirección a quién estamos. Ahí ya tengo para hacer la fórmula de la distancia. La misma fórmula. Primero resto las X. Este con este. Entre paréntesis sería menos 4 menos 3 elevado a la 2. Más, y en otro paréntesis restamos las Y, que serían el 2 y el 1. 2 menos 1 elevado a la 2. Vamos a ver, hagamos las restas. En el primer paréntesis sería 4 negativo menos 3. Y dice que da menos 7. Menos 7 elevado a la 2. Más la otra resta. Se puede hacer sin calculadora, es 2 menos 1. A 2 le quito 1, da 1. Elevado a la 2. Entonces, las potencias. Menos 7 elevado a la 2. El menos por leyes de signos se desaparece y queda 7 por 7, que 7 por 7 es 49. Más la otra potencia, 1 elevado a la 2, sería 1 por 1, 1. Y de ahí 49 más 1 sería 50, quedaría raíz de 50. Esa sería la respuesta correcta. Nada más recordarles que este video es totalmente gratuito, no permitan que nadie se los venda. Este video va para subido a YouTube y ahí todos van a tener acceso. Esa es la idea de este curso que estoy haciendo de Zapandip. Todos los videos gratuitos de acceso para todo el mundo. Entonces, aquí quedaría este video. Eso sería todo. Muchísimas gracias.